bueno, conocimos algunos detalles más y la noticia, la terrible noticia del asesinato de la joven Esmeralda Ferraz en Tacuarembó. Y anoche hubo una movilización precisamente en el departamento al norte del país. Vale decir también que la fiscal de Tacuarembó, Claudia Lete, imputó al tío por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y pidió 180 días de prisión preventiva mientras sigue la investigación y se prepara el juicio contra el acusado. El cuerpo del adolescente fue hallado sin vida este miércoles madrugada en una zona boscosa a unos 300 metros de su vivienda. Bueno, el hombre de 31 años sin antecedentes penales confesó ser el autor del crimen, es el hermano de la mamá de Esmeralda y vivía en el mismo predio de la chica. Y lo que estamos viendo es precisamente esta movilización que se registró anoche, con cánticos como "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres", en la cara de la gente, y carteles que allí los estamos viendo: "Justicia por Esmeralda", "Nos queremos vivas, unidas y libres", "Somos el grito de las que ya no tienen voz". Y estamos hablando de que se suma un nuevo femicidio a lo que va del año. Vamos a estar ahora mismo, ya nos vamos al móvil con Jimé Savaris, que va a charlar sobre este tema con Cli de la Casa. Adelante, Jimé, vamos contigo. Muchas gracias, Cristian. Sí, como bien decías, y hoy también habrá una movilización de parte de Mujeres de Negro, como todos los jueves, los primeros jueves de cada mes, a raíz de, bueno, justamente la noticia de Esmeralda y de la enorme cantidad de femicidios de los que nos venimos enterando en los últimos tiempos. El Ministerio del Interior informó que 16 femicidios en el año han sucedido, 3 de ellos a menores. Y para analizar esta situación y ver cómo se trabaja también desde las ONG y desde la Red contra la Violencia Doméstica y Abuso Sexual de nuestro país, estamos con Cli de la Casa, de ONG El Paso. Muchísimas gracias por recibirnos. No soy de la ONG El Paso. Perdón. Sí, Cli de la Casa de la Red contra la Violencia. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se trabaja y cómo se lee este nuevo dato que han arrojado desde el Ministerio? Bueno, este nuevo dato no es nuevo para nosotros que estamos trabajando día a día con las instituciones que trabajan en forma directa con la temática. Es lamentable, es un hecho que no debería haber pasado, como todos los otros, ¿no? Bueno, se trabaja en forma directa cuando los hechos han ocurrido, se trabaja desde la prevención. Y tratamos desde la red crear políticas públicas que puedan evitarse estas cosas, ¿no? Hace años nosotros venimos trabajando con la emergencia nacional. Emergencia nacional de repente uno lo asocia a cuando hay catástrofes, cuando hay inundaciones. Bueno, esto es una emergencia nacional que afecta a toda la sociedad, por sobre todo a las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Cómo seguir trabajando en este tema? Y bueno, trabajar desde la prevención, importantísimo, pero trabajar también desde las instituciones que hoy, por suerte, tienen elementos para poder trabajar esta temática. Hay protocolos, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, protocolos en todas las instituciones, escuelas, liceos, SUTU, salud, todas las instituciones tienen un protocolo de actuación. ¿Cómo se previene y cómo se trabaja cuando se habla de un 93% de casos que suceden dentro del núcleo familiar o del núcleo de convivencia? Bueno, para nosotros que hace tantos años que estamos en esto, más de 25, no es nuevo. Estos hechos siempre han ocurrido dentro del hogar. Cuando nosotros salimos a hablar de estos allá por el 92, 93, decía que era imposible, que en Uruguay no existían esas cosas, que era imposible que dentro de la casa sucedían estos hechos. Y bueno, pero lamentablemente estos hechos, la mayoría suceden dentro de la casa. Uno cuando educa a los hijos y siempre le dice, cuídate afuera, cuídate, sí, cuídate, pero también hay que ver dentro de la casa. Y como antes el dentro de la casa era considerado un espacio privado, y las políticas públicas lo que hace es abrir esa puerta del espacio privado, es donde empiezan a aparecer estas situaciones. ¿A quién hay que dar alarma? ¿Quiénes son los actores fundamentales para intervenir en estos casos?
Y el actor fundamental es el adulto que esté a cargo de los niños, niñas, adolescentes. Trabajar la temática, trabajar en educación sexual. En esto hoy hablamos de un abuso sexual. Trabajar en derechos humanos. El maltrato no es una forma de educar. Quizás en otras épocas, otras generaciones sí, y no estoy culpando a esas generaciones, pero hace muchos años ya tenemos una ley donde la forma de educar o de criar es sin violencia. Abre otras puertas que el golpe o alguna otra forma de violencia la cierra. Abre la puerta de la comunicación. Un buen diálogo. Si tú ves a tu hija, a tu hijo, adolescente o niño, que ya no se comporta como todos los días, que empiezan a aparecer determinadas situaciones, que con determinado adulto ya no quiero ir, no importa qué adulto, porque volvemos al tema anterior. Todos los porcentajes mayores dan dentro del hogar. O sea que las figuras referentes a este tipo de situaciones son muchas veces padres, abuelos o padrastros que cumplen la función del padre dentro de la casa. Entonces, escuchar a los niños por sobre todo, los niños no mienten, porque eso es facilísimo, ir por el lado de la víctima, que ya en este caso no la tenemos. No sabemos qué pasó. No sabemos si fue la única vez, todo eso se investigará, pero evidentemente rara vez son hechos aislados que ocurren una vez y nada más. Esta situación se debe haber venido hace tiempo y no sabemos qué pasó, que terminó en una muerte. Fabiana Goyeneche, por ejemplo, denunciaba la falta de presupuesto en la ley contra la violencia de género y hablan justamente de un plan de emergencia femicidio cero. ¿Qué se puede hacer en materia de esta ley? Bueno, eso es una lucha que ha tenido la red desde que se instaló la ley 19.580. Esto fue en enero del año pasado. Se aprueba en diciembre, en enero entra en vigencia. Costó muchísimo que los jueces tomaran esa ley para cuando estaban en los juzgados especializados. Decían, por ejemplo, que aún no estaba vigente. No era así, la ley estaba vigente. Eso nos encontramos aún hoy, con oficios donde se apela a la ley anterior. Y con respecto a las políticas públicas, evidentemente los recursos son importantísimos. Recursos para los lugares de atención, recursos, para el sistema de respuesta. Ese es el recurso fundamental. Ella hablaba de que se destinan 30 millones de dólares y se necesitan 100. Bueno, si ella que está en el lugar que está dice eso, la aplaudo, porque ojalá la escuchen. Ojalá la escuchen. Tenemos una ley que dice que todavía no se puede trabajar con ella porque faltan recursos económicos. El Poder Judicial dice que no se pueden crear más, porque está previsto en la ley que se creen más juzgados especializados. Bueno, después de 2 o 3 muertes que hubo seguidas, salió la Suprema Corte de Justicia a decir que se creaban 2 más. Entonces, no puede ser una relación directa muerte, que aparezcan dineros. Esto lo tenemos que trabajar antes porque estas muertes nunca deberían haber existido, nunca. Gracias, muchísimas gracias, Clide, por recibirnos desde la Red contra la Violencia y Abuso Sexual de nuestro país. Importante el trabajo que realizan todos los días y también los datos y los estudios que se hacen. Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar en estos temas y bienvenidos. Gracias y volvemos con ustedes.